Martes 19 de septiembre, lección número 13, haciendo la paz. Para memorizar. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del enemigo, tomando el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, 16 y 17. Amoroso y querido Dios, todo el cielo se ha interesado en nuestra salvación. Permítenos colaborar para que ésta sea permanente en nuestras vidas mediante la aceptación diaria de la armadura de Dios, que es tu justicia imperecedera. Amén. Para hoy, lunes, sandalias, la iglesia hace la paz. ¿Para qué se usa para qué el soldado usaba las sandalias? Fíjense, cuando Pablo fue apresado camino a Roma, él llevaba un soldado encadenado a su mano derecha. Ese soldado era el responsable de la tutela y de la prevalencia de la vida de ese prisionero. Y Pablo era un hombre muy astuto, muy observador y muy espiritual. Cuando Pablo tenía que andar con el soldado para arriba y para abajo, especialmente cuando iba para Roma, al juicio por la apelación a César, que era César Nerón en ese tiempo, Pablo observó toda la armadura más perfecta que se conoció en esa época, que fue la armadura de un soldado romano. Y él se fijó en el casco, se fijó en la coraza, se fijó en el cinturón, pero también se fijó en las sandalias. ¿Y cómo eran las sandalias de un soldado romano? La sandalia usaba el soldado unas canilleras para proteger las piernas. O sea, no era una sandalia, no, tenía unas canilleras que protegían las piernas de cualquier herida y de facilidad de movimiento. ¿Por qué era esa sandalia así? Porque esas sandalias no era para correr. Era una sandalia para afirmarse bien, para resistir los ataques. No puede ser una sandalia que la gente podía correr con ella. No, una sandalia para fijar los pies en el terreno y poder resistir los ataques del enemigo. De ahí que esas tiras o cueras de cuero o correas servían para darle una mayor motricidad a las piernas en el movimiento cadencioso de la lucha. Pero dice el apresto o el calzado del evangelio de paz. Así que las sandalias que menciona Pablo en Efesios 6 no eran sandalias para correr. Se podía correr, pero poco. Las sandalias que menciona Pablo eran sandalias
para que el soldado estuviera firme. Pregunto, ¿cuáles son tus sandalias? El apóstol Pablo habla de un tipo de sandalia. ¿Qué sandalia? La sandalia de la paz. El evangelio, su palabra del griego significa buenas noticias. Y las buenas noticias es para pacificar al alma angustiada. De ahí que el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, escribe fijando la vista en el soldado. Específicamente, el soldado romano. El soldado romano era entrenado para no perder una batalla. Y era arduamente entrenado, y el soldado podía pelear con cualquiera y difícilmente el bien entrenado podía perder la batalla si se llevaba de las instrucciones que le daban sus instructores. Nosotros tenemos un instructor que no ha perdido una batalla, que se llama el comandante Jesucristo, Jehová de los ejércitos. Y esa sandalia, calzados los pies con el apresto o con la sandalia de paz. ¿Por qué el evangelio es de paz? Porque Satanás tiene un falso evangelio, el evangelio de la guerra. El cielo no conocía la guerra. La guerra se introdujo en el cielo cuando Satanás combatió a Dios. Y dice que hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón y sus ángeles. Pero la Biblia dice que Cristo es el príncipe de paz. En Isaías capítulo 9 y el versículo 6 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre, y llamaráse su nombre admirable consejero. La traducción es incorrecta, porque en el hebreo dice maravilloso consejero. Es una palabra, una frase. No dos palabras, sino una frase. Maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cristo es el príncipe de paz. Dice Zacarías el capítulo 9 con relación al Mesías. Dice: alégrate, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá. Es una profecía con relación a la entrada triunfal de Cristo el domingo de Ramos. Dice: he aquí tu rey vendrá a ti justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. Versículo 10. Y de Efraín, que es una tribu, destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las gentes, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Zacarías 9, 9 y 10. Es decir, Cristo dice: los arcos de guerra serán quebrados por Cristo y habrá paz a las naciones. Cuando Cristo nació,
hubo un coro de ángeles que cantaban. Y Lucas dice que ese coro de ángeles pronunciaron unas frases hermosas que dice que cuando él nació, dice bien claro, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad a los hombres. Cristo es el príncipe de paz. Entonces, sus hijos deben llevar la paz. ¿Cuál es la guerra que hizo Satanás en el cielo? La guerra del chisme. ¿Cómo yo sé que era un chisme? Vayamos a Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28 habla de cómo era Lucifer en el cielo. Versículo 14. Tú, querubín grande, cubridor, te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. La palabra maldad es hablah en hebreo. Una mejor traducción es hasta que fue hallado en ti injusticia. Injusticia. Entonces, versículo 16. A causa de la multitud de tu contratación, la palabra contrataciones o contratación del hebreo es rejulá. ¿Y qué significa rejulá? Entre otras cosas, significa chismear o calumniar. Pues esto fue lo que hizo Lucifer en el cielo. Calumnió a Dios. Dijo que era un amo terrible, inflexible, duro, despótico. Ese es el evangelio de la guerra. Dice la Biblia que sin leña se apaga el fuego. En Proverbios, sin leña se apaga el fuego, y donde no está el chismoso, cesa la contienda. El cielo se introdujo el chisme por Satanás. Y el arma que usó Satanás fue el arma del chisme. Por eso conquistó la tercera parte de los ángeles y se los llevó del cielo, que hoy son demonios. Ángeles buenos. Pero el evangelio es todo lo contrario. El evangelio de paz. ¿Qué significa de paz? Personas que lleven buenas noticias, que hablen bien de los demás, que se fijen lo menos posible en los defectos y que miren más las cosas, las cualidades buenas de las personas. Porque Cristo, cuando comienza su sermón del monte, él comienza con un sermón de bienaventuranza cuando dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pacificadores, porque el evangelio es evangelio de paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos del diablo? Los que crean el chisme, la calumnia, el pleito. Esos son los hijos del diablo, los que crean ese ambiente. Es una repetición de lo que el diablo hizo en el cielo. Pero cuando nosotros somos pacificadores, que no somos chismosos, que hablamos bien de los demás, entonces dice Mateo 5:9, bienaventurados. La palabra bienaventurado es makarioi, en plural, del griego, significa sumamente feliz. Sumamente feliz. Entonces, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Y cuáles son los hijos de Dios? Los que piensan en el bien de los demás, los que no echan a pelear al vecino ni al amigo. Ese es un pacificador. Entonces, el evangelio, yo tengo que ponerme la sandalia de hablar bien de los demás, de llevar el evangelio de paz a los demás, no el evangelio de choque, de confrontación, porque somos hijos de Dios, y los hijos de Dios, dice Romanos 8:14, son aquellas personas guiadas por el Espíritu de Dios. Mis hermanos, que Dios nos bendiga y nos guarde. Para mañana miércoles vamos a estudiar escudo, casco y espada. Dios nos bendiga. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero.
dele clic a la campanita e invite a otros. Feliz día.